Hola a todos, en este nuevo tutorial vamos a ver cómo establecer una comunicación bidireccional entre LAMBIO y Arduino mediante comunicación serial. Lo que haremos será crear un programa con una interfaz en LAMBIO donde podremos controlar un LED, un servo y recibir los estados de cómo se encuentra el sistema. El sistema, que se encontrará formado por un Arduino que tendrá su propio código de control, y según los mensajes que reciba de LAMBIO, podrá encender o apagar un LED, mover un servo a la posición indicada o, como hemos comentado, según la opción, desactivar ese modo y que mediante un potenciómetro ese servo se controle. Pero además se leerán todos los estados: el estado del LED, el estado de la posición del servo, el estado de la posición del potenciómetro, y se nos devolverán al LAMBIO. De esta forma cerraremos el bucle de control y podremos saber de verdad en qué estado se encuentra nuestro sistema una vez que nosotros hayamos enviado una orden. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Arduino. Y en ella nos aparece un programa, que es el que emplearemos, que vamos a ver cómo es. Lo primero que necesitamos es una nueva librería, que lo que nos hace es buscar en el mensaje que recibe de LAMBIO. Con esto lo que le decimos es que nos lea hasta un determinado carácter y lo guarde en un substring, en un string nuevo que hemos creado, para así poder tener las variables que componen el mensaje completo. También para este ejemplo necesitamos la librería para los servos y ninguna más. Lo siguiente es declarar el servo que vamos a emplear. Aquí donde ponemos myServo podemos poner servo 1, servo 2, servo 3, todos los que nos hagan falta. Y luego nombrar aquí en la librería TextFinder donde vamos a leer, en este caso en el puerto serial. A continuación definimos el pin donde se sitúa el LED, el 13, que es el que viene integrado en Arduino, el pin para el potenciómetro, un string que va a ser la cabecera para el mensaje que se envía, que enviamos al LAMBIO, y luego 3 substrings, que en realidad son string como tales, pero lo defino así para que sepamos que son las divisiones del string, del mensaje entero que nos llega desde el LAMBIO, para las variables del mensaje. Luego tenemos aquí dos variables que llamemos comodín, que nos sirven para la ejecución del programa más limpio. Estas variables de aquí serán la conversión de los strings, como dije antes, substrings enteros, y aquí tenemos los substring para crear el mensaje de salida, es decir, el que va hacia LAMBIO.
Luego ya tendríamos lo que sería el setup, donde iniciamos la comunicación a 9600. Aquí definimos el pin donde está el servo y definimos como salida el pin del LED. ¿Vale? Y entonces pasaremos al bucle principal. Hoy tenemos un pequeño delay. Este delay nos sirve para que las comunicaciones se terminen, es decir, cuando estamos enviando y recibiendo todo el rato, bueno, pues eso lleva un tiempo y es necesario tener un delay. O sea, da igual que esté al principio o al final, pues aunque va a ser un bucle cerrado, pues es la misma posición. Entonces un delay para las comunicaciones. Y luego lo que hacemos es detectar si tenemos información o el mensaje por el puerto serial. Si tenemos algún dato, lo que hacemos es asignar desde el inicio del mensaje hasta la primera coma, que es nuestro indicador de final de variable, al substring first. ¿Vale? Hacemos lo mismo con el segundo y en el tercero simplemente decimos que nos busque hasta el modo, hasta el fin de carro, el fin del mensaje. Aquí lo que haremos es llamar a la función modo, que ya explicaré lo que es, pasando a la variable first. Una vez finalicemos esa función, llamamos a la función LED, que como su nombre indica nos va a encender o apagar el LED. Con la variable second. Y por último, dependiendo de si el modo de funcionamiento es 0 o no, vamos a la función servo o pod. Vale, la función servo lo que nos hace es manejar o posicionar el servo con la consigna desde que nos llegue desde el envío. Y la función pod lo que hace es mover el servo en función del valor que tenga el potenciómetro. Por último, lo que hacemos es creamos el mensaje de salida lo enviamos por el puerto serial y por último reinicializamos el valor de cadena, ¿vale? Para que en la siguiente iteración directamente tengamos el mismo mensaje. Entonces en las funciones del programa tenemos que la función modo lo que nos hace es nos dice si el control es el control del servo según el valor de first. Si es 0, el control es desde la view. En caso contrario, el servo se controla
con el potenciómetro. La función LED lo que nos hace es enciende o apaga el LED según la indicación del envío. Este control siempre es desde el envío. Le daremos al interruptor que tengamos ahí, se enciende o se apaga. Y lo que hacemos luego, antes de salir de esta función, una vez encendido, leemos el estado del puerto para cerrar el bucle del envío. Entonces, lo que hacemos es, primero, bueno, al igual que en el modo, en la función de modo, lo que tenemos que hacer es convertir el substring en un entero. Esto lo hacemos con la función toInt, ¿vale? Ponemos aquí el nombre del string, toInt, y directamente interruptor tiene el valor numérico, el valor entero del string second. Escribiríamos en el LED el valor de esa variable y lo que hacemos es leer el pin con digital read y lo que hacemos es convertir ese valor a string para poder volverlo a enviar de vuelta al envío. Por último no, en la tercera función lo que hacemos es escribir la posición, asignar al servo la posición deseada. Vale, simplemente convirtiendo el valor que tengamos del mensaje del envío otra vez entero y poniendo myServoWrite con ese valor, ya directamente se posiciona. Lo siguiente que hacemos es leer la posición del servo y para que el mensaje no nos quede muy descuadrado, lo que decimos es que si el valor de la posición del servo es menor que 100, entonces añadimos un 0 delante para que no se nos descuadre el tamaño del mensaje. Y como antes lo ponemos en un string. La última función lo que hace es leer el potenciómetro y escribir el valor mapeado en el servo. Y esto es todo lo que hace nuestro programa de Arduino. Vamos a ver ahora cómo es el programa que hemos creado en envío. Aquí estamos viendo el panel frontal, donde realizaremos todo el control sobre el Arduino. Tenemos aquí un desplegable, donde podremos escoger el puerto en el que se encuentra nuestro Arduino. La velocidad de la comunicación, 9600, igual que pusimos en Arduino. Con este botón activaremos la escritura, es decir, que los mensajes se envíen a Arduino. Con este de aquí abajo, la lectura, es decir, interpretar los mensajes que nos envía Arduino. Aquí tendremos el control sobre el LED. Lo encendemos o apagamos. Bueno, enviamos la orden de encender y apagar. Y aquí veremos reflejado cuando el Arduino nos ha dicho que se ha apagado o encendido el LED. Luego tenemos aquí un indicador que nos indica la posición en la que se encuentra el servo. Una vez que el Arduino haya hecho su servo read, el valor que nos dé es el que se mostrará en este indicador.
Tenemos aquí la consigna de la posición en la que queremos situar el servo, el modo en el que seleccionamos el control, es decir, si lo tenemos a la izquierda, usaremos la consigna con este dial. Si lo ponemos a la derecha, haremos que el desplazamiento del servo vaya acorde con el del potenciómetro, cuya posición se nos indicará aquí. Luego tenemos aquí la lectura del buffer de Arduino, es decir, el mensaje que nos llega de Arduino, que debe ser 3 variables separadas por comas, que debe ser esto como está aquí, mensaje enviado, que diga mensaje recibido, debe ser mensaje dos puntos igual, el len del estado, que va a ser un 0, un 1, la lectura del servo, que va a ser de 0 a 180, y la lectura del potenciómetro de 0 a 180. El mensaje que nosotros enviemos desde el envío empezará con la misma cabecera, mensaje dos puntos espacio, y le decimos que va a ser un modo con 0,1, LED 0,1 y consigna entre 0 y 180. ¿Vale? El modo, como ya he comentado anteriormente, esto hay que está mal puesto. Cuando enviamos no hay cabecera, directamente ya interpretamos el mensaje y va a ser el modo un 0,1, que es el control entre el dial o el potenciómetro, el estado del LED, que lo hacemos con ese interruptor, y la consigna, aunque estemos usando el potenciómetro, igualmente enviamos la consigna. Estos dos cuadros de aquí es información sobre la comunicación, nos informa de errores antes de... Este es más si no se establece una comunicación y este es si hay algún error de comunicación durante la ejecución del programa. Luego este botón de stop para parar la ejecución de todo. Aquí debajo tenemos una gráfica temporal en la que en color verde y discontinuo tendremos la posición del servo, que es esta lectura que tenemos aquí, y también la consigna que nosotros indiquemos, bien tanto el potenciómetro o como este dial. ¿Vale? Podremos apreciar cuando lo ejecutemos que si hacemos variaciones muy bruscas o muy rápidas de la consigna, vemos cómo el servo tarda en reaccionar, pero eso es normal e indica un buen funcionamiento. Bueno, estamos ahora con el diagrama de bloques. Lo primero que tenemos, al igual que cuando hicimos la comunicación direccional con Arduino, es el puerto serial, la configuración del puerto serial, en el que simplemente tenemos el recurso del puerto, que sería el COM1, COM2, COM3 en Windows, ¿vale? Que corresponde con el menú desplegable del panel frontal. Tenemos también la selección de los baudios, ¿vale? Que es la segunda opción del bloque, y el error de si no se establece comunicación. A continuación, lo que hemos creado, como siempre también, un bucle while, donde se hará toda la ejecución del programa, que viene siendo como el main loop de Arduino, y al salir del bucle cerramos el puerto visa y nos informa también de si se ha producido algún error o no. Entonces, por ejemplo, empezando por abajo, tenemos aquí la generación de la gráfica, ¿vale? La generación de la gráfica, lo que tenemos es la lectura del servo y tenemos un seleccionador que con el mismo estado del interruptor de modo nos va a mostrar el potenciómetro o la consigna que nosotros marquemos, el dial. Este bloque lo podemos encontrar en comparación y selección, ¿vale? True la opción superior y false la opción inferior. Y luego para unirlos los dos, pues es un bundle, que eso está en cluster, ¿vale? Y tenemos aquí la opción de unir, que esto es, digamos, como crear un vector
con un array de varios vectores en el que nosotros vamos poniendo los datos y nos sale una única salida. Esto luego lo tenemos ya cuando pongamos la gráfica directamente, si vamos botón derecho en el panel frontal, a Wake ya directamente nos sale su icono, que es este de aquí morado, y simplemente uniendo esto, pues ya tendremos todo lo que es la gráfica conexionada. Lo siguiente que vamos a hacer es generar el mensaje. Para ello, el método más rápido y además es más modular, podemos seguir ampliándolo, modificarlo fácilmente, es usando el bloque denominado format into string, que lo que le hacemos en la parte superior es decir el formato en el mensaje, el formato del mensaje que vamos a enviar, ¿no? En nuestro caso le decimos que con notación de programación le decimos que vamos a enviar un decimal, luego coma, decimal, coma, decimal y fin de carro, ¿vale? Fin de carro nos indica ya que se termina el mensaje. Entonces, este mensaje, bueno, pues el formato tiene que ir acorde con todos los espacios que incorporemos. Podemos seguir ampliándolo y simplemente tendríamos que poner aquí pues más variables. ¿Vale? Puede ser un decimal, puede ser un flotante, puede ser un carácter, lo que nos interese. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el interruptor de modo y el interruptor de LED son acciones, son actuadores booleanos, y lo que tenemos que hacer es incorporar este bloque intermedio que lo que nos hace es convertir un booleano a 0 o 1. Si es false es 0, si es 1 es true, que lo tenemos aquí en bool to 0 1, ¿vale? En la opción de los booleanos lo tenemos. Por último, como la consigna ya de por sí es un valor numérico, que es el dial que teníamos, directamente lo pasamos, lo metemos. Importante, el dial es muy fácil, o sea, yo lo tengo en 180 porque el servo directamente acepta 180. Si quisiésemos controlar la velocidad de un motor por PWM, simplemente poniéndonos al final en el 180, tecleamos a 155 y ya él se escala automáticamente. Una vez que tenemos ya todo nuestro mensaje creado, lo que hacemos es crear un bucle. Vamos a crear la opción que nos dé el interruptor de escritura, es decir, si queremos escribir o no. Para ello lo que hacemos es buscar la estructura de caso. En el caso true, verdadero, lo que hacemos es poner el bloque de escritura, que lo tenemos en instrumentación, visa, bloque de escritura, write, y le ponemos en la parte superior, le ponemos el hilo que nos venía desde la configuración serial. En la parte inferior, el error que nos proviene del bucle de generación del string, y como entrada, la salida propia de ese bloque anterior. En la selección del modo, lo que nos indica el caso en el que estamos, lo que tenemos que hacer es enlazar con el botón Write. Y en el caso false no hacemos nada, si no queremos escritura no hay que poner ningún bloque, simplemente conexionamos el cable superior, el que lleva todo el hilo de la ejecución, y el del error al otro extremo de la función de caso, y el mensaje no se conecta a ningún lado. A continuación lo que hacemos es forzar un delay intermedio. Eso lo hacemos con lo que se llama una secuencia fija. De esta forma lo que hacemos es que siempre se produzca un delay entre lo que sería la escritura y la lectura, por si acaso el buffer está todavía en comunicación o hay algún proceso por ahí todavía que no se haya cerrado. El valor yo lo he puesto a 250, pero bueno, aquí cada uno puede jugar con su configuración y ver cuál es la más óptima.
El siguiente bloque que tenemos es muy importante. Este bloque lo que nos hace es detectar si en el puerto de comunicaciones hay algún mensaje y cuántos bits tiene, ¿vale? Cuántos bytes. Simplemente hay que unirle los dos hilos de ejecución, el hilo de ejecución y el de error, y nos va a dar por debajo de él los bytes que tiene el mensaje. Como en el caso anterior, creamos una estructura de caso. En falso se nos queda igual. La condición que nos dice el caso va a ser el botón de read, de lectura, si lo tenemos encendido o no. Y entonces lo que haremos, lo primero será incluir el bloque lectura, que lo tenemos en instrumentación, visa, read. ¿Vale? Y lo que tenemos es que ingresarle en el lado izquierdo, el superior y el inferior es como siempre, y en el lado y en el medio lo que hacemos es introducirle la cuenta de los bytes, ¿vale? Para que él sepa hasta dónde tiene que contar. Aquí tenemos con ese bloque, con ese indicador que nos muestre todo el mensaje, que nos sirve sobre todo para hacer depuración. Y lo que hacemos en lo primero es cortar el string, sacar un substring. Esto es lo mismo que hicimos en Arduino, pero con bloques ahora. ¿Vale? Eso lo tendríamos en los bloques adicionales de funciones de string. ¿Vale? Lo tenemos el primero, que se llama buscar y cortar un string. Entonces nosotros lo que le decimos a este primero es que sobre el mensaje que le entra, que en la esquina superior izquierda, realice un offset, un desfase de 9 caracteres. ¿Vale? Con esto lo que eliminamos es la palabra mensaje, que tiene 7 letras, 2 puntos y el espacio, que es la cabecera de nuestro mensaje. ¿Vale? Volvemos a copiar el bloque, introduciendo esta vez el mensaje que nos queda, el string, y le decimos que busque hasta la primera coma. Esto nos va a dar el estado del LED. El estado del LED, lo que le decimos es que ahora hay que convertir un decimal a string. Mismamente, con string tenemos aquí ahora un bloque, o sea, un submenú inferior. Tenemos uno que dice que nos convierta un decimal string a un número, ¿vale? Y tendremos un 0, un 1, y lo que hacemos es que si el LED, si ese valor que tenemos, que hemos recibido es mayor que 0, encenderemos el LED. En caso contrario estará apagado. Y como en el caso anterior, volvemos a copiar el mensaje, le ponemos que nos busque hasta la coma, o sea, copiar el mensaje, nos arrastramos el mensaje que nos queda, introducimos un desfase de un 1 por si acaso el número es menor que 100, y lo que hacemos es otra vez convertir a un entero teniendo en cuenta ese desfase y lo ponemos en el dial del servo. Por último, ya simplemente el resto del mensaje que nos queda ya es convertirlo a decimal también, que un entero, y lo mostramos en el dial del potenciómetro. Por último, tenemos aquí el estado que vamos llevando el error y nuestro botón de stop. Lo que hacemos es poner un bloque OR, un booleano, que lo tenemos aquí, y entonces si se ha producido un error o si pulsamos el botón de stop, entonces esto está mal. Lo que hacemos es salir del bucle, romperlo y cerramos la comunicación y ya se pararía el programa. Bueno, estamos ahora con el diagrama de bloques. Lo primero que tenemos, al igual que cuando hicimos la comunicación direccional con Arduino, es el puerto serial, la configuración del puerto serial, en el que simplemente tenemos el recurso del puerto, que sería el COM
1, COM 2, COM 3 en Windows, ¿vale? Que corresponde con el menú desplegable del panel frontal. Tenemos también la selección de los baudios, ¿vale? Que es la segunda opción del bloque, y el error de si no se establece comunicación. A continuación, lo que hemos creado, como siempre también, un bucle while, donde se hará toda la ejecución del programa, que viene siendo como el main loop de Arduino, y al salir del bucle cerramos el puerto visa y nos informa también de si se ha producido algún error o no. Entonces, por ejemplo, empezando por abajo, tenemos aquí la generación de la gráfica, ¿vale? La generación de la gráfica, lo que tenemos es la lectura del servo y tenemos un seleccionador que, con el mismo estado del interruptor de modo, nos va a mostrar el potenciómetro o la consigna que nosotros marquemos, el dial. Este bloque lo podemos encontrar en comparación y selección, ¿vale? True la opción superior y false la opción inferior. Y luego para unirlos los dos, pues es un bundle, que eso está en cluster, ¿vale? Y tenemos aquí la opción de unir, que esto es, digamos, como crear un vector con un array de varios vectores en el que nosotros vamos poniendo los datos y nos sale una única salida. Esto luego lo tenemos ya cuando pongamos la gráfica directamente, si vamos botón derecho en el panel frontal a Wait For, ya directamente nos sale su icono, que es este de aquí morado, y simplemente uniendo esto, pues ya tendremos todo lo que es la gráfica conexionada. Lo siguiente que vamos a hacer es generar el mensaje. Para ello, el método más rápido y además es más modular, podemos seguir ampliándolo, modificarlo fácilmente, es usando el bloque denominado Format into String, que lo que le hacemos en la parte superior es decir el formato en el mensaje, el formato del mensaje que vamos a enviar, ¿no? En nuestro caso le decimos que con notación de programación le decimos que vamos a enviar un decimal, luego coma, decimal, coma, decimal y fin de carro, ¿vale? Fin de carro nos indica ya que se termina el mensaje. Entonces, este mensaje, bueno, pues el formato tiene que ir acorde con todos los espacios que incorporemos. Podemos seguir ampliándolo y simplemente tendríamos que poner aquí pues más variables, ¿vale? Puede ser un decimal, puede ser un flotante, puede ser un carácter, lo que nos interese. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el interruptor de modo y el interruptor de LED son actuadores booleanos, y lo que tenemos que hacer es incorporar este bloque intermedio, que lo que nos hace es convertir un booleano a 0 o 1. Si es false es 0, si es 1 es true, que lo tenemos aquí en bool to 0 1, ¿vale? En la opción de los booleanos lo tenemos. Por último, como la consigna ya de por sí es un valor numérico, que es el dial que teníamos, directamente lo pasamos, lo metemos. Importante, el dial es muy fácil, o sea, yo lo tengo en 180 porque el servo directamente acepta 180. Si quisiésemos controlar la velocidad de un motor por PWM, simplemente poniéndonos al final en el 180, tecleamos a 155 y ya él se escala automáticamente. Una vez que tenemos ya todo nuestro mensaje creado, lo que hacemos es crear un bucle. Vamos a crear la opción que nos dé
el interruptor de escritura, es decir, si queremos escribir o no. Para ello lo que hacemos es buscar la estructura de caso. En el caso true, verdadero, lo que hacemos es poner el bloque de escritura, que lo tenemos en instrumentación, visa, bloque de escritura, write, y le ponemos en la parte superior, le ponemos el hilo que nos venía desde la configuración serial. En la parte inferior, el error que nos proviene del bucle de generación del string y como entrada, la salida propia de ese bloque anterior. En la selección del modo, lo que nos indica el caso en el que estamos, lo que tenemos que hacer es enlazar con el botón write. Y en el caso false no hacemos nada, si no queremos escritura no hay que poner ningún bloque, simplemente conexionamos el cable superior, el que lleva todo el hilo de la ejecución y el del error al otro extremo de la función de caso y el mensaje no se conecta a ningún lado. A continuación lo que hacemos es forzar un delay intermedio. Eso lo hacemos con lo que se llama una secuencia fija. De esta forma lo que hacemos es que siempre se produzca un delay entre lo que sería la escritura y la lectura, por si acaso el buffer está todavía en comunicación o hay algún proceso por ahí todavía que no se haya cerrado. El valor yo lo he puesto a 250, pero bueno, aquí cada uno puede jugar con su configuración y ver cuál es la más óptima. El siguiente bloque que tenemos es muy importante. Este bloque lo que nos hace es detectar si en el puerto de comunicaciones hay algún mensaje y cuántos bits tiene, ¿vale? Cuántos bytes. Simplemente hay que unirle los dos hilos de ejecución, el hilo de ejecución y el de error, y nos va a dar por debajo de él los bytes que tiene el mensaje. Como en el caso anterior, creamos una estructura de caso. En falso se nos queda igual. La condición que nos dice el caso va a ser el botón de read, de lectura, si lo tenemos encendido o no. Y entonces lo que haremos, lo primero será incluir el bloque lectura, que lo tenemos en instrumentación, visa, read. ¿Vale? Y lo que tenemos es que ingresarle en el lado izquierdo, el superior y el inferior es como siempre, y en el lado y en el medio lo que hacemos es introducirle la cuenta de los bytes, ¿vale? Para que él sepa hasta dónde tiene que contar. Aquí tenemos con ese bloque, con ese indicador que nos muestre todo el mensaje, que nos sirve sobre todo para hacer depuración. Y lo que hacemos en lo primero es cortar el string, sacar un substring. Esto es lo mismo que hicimos en Arduino, pero con bloques ahora. ¿Vale? Eso lo tendríamos en los bloques adicionales de funciones de string. ¿Vale? Lo tenemos el primero que se llama buscar y cortar un string. Entonces nosotros lo que le decimos a este primero es que sobre el mensaje que le entra, que en la esquina superior izquierda, realice un offset, un desfase de 9 caracteres. ¿Vale? Con esto lo que eliminamos es la palabra mensaje, que tiene 7 letras, 2 puntos y el espacio, que es la cabecera de nuestro mensaje. ¿Vale? Volvemos a copiar el bloque, introduciendo esta vez el mensaje que nos queda, el string, y le decimos que busque hasta la primera coma. Esto nos va a dar el estado del LED. El estado del LED, lo que le decimos es que ahora hay que convertir un decimal a string. Mismamente, con string, tenemos aquí ahora un bloque, o sea, un submenú inferior. Tenemos uno que dice que nos convierta un decimal string a un número, ¿vale? Y tendremos un 0, un 1, y lo que hacemos es que si el LED, si ese valor que tenemos, que hemos recibido es mayor que 0, encenderemos el LED. En caso contrario estará apagado.
Y como en el caso anterior, volvemos a copiar el mensaje, le ponemos que nos busque hasta la coma, o sea, copiar el mensaje, nos arrastramos el mensaje que nos queda, introducimos un desfase de un 1 por si acaso el número es menor que 100 y lo que hacemos es otra vez convertir a un entero teniendo en cuenta ese desfase y lo ponemos en el dial del servo. Por último, ya simplemente el resto del mensaje que nos queda ya es convertirlo a decimal también, que un entero, y lo mostramos en el dial del potenciómetro. Por último, tenemos aquí el estado que vamos llevando el error y nuestro botón de stop. Lo que hacemos es poner un bloque OR, un booleano, que lo tenemos aquí, y entonces si se ha producido un error o si pulsamos el botón de stop, entonces, esto está mal, lo que hacemos es salir del bucle, romperlo y cerramos la comunicación y ya se pararía el programa. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el funcionamiento. Tengo aquí mi Arduino, en este caso un Jun, pero bueno, lo normal será un Arduino 1, un Arduino Mega. Tengo conectado aquí mi servo, ¿vale? El cable blanco, el amarillo o el marrón, dependiendo del que tenga, pues es el de señal, rojo 5 voltios y tierra, ¿vale? Ahí tengo el verde va a tierra, el azul a 5 voltios y el de señal al que hayamos definido en el código. Luego tengo mi potenciómetro, que hay que conectar los 3 pines, uno a tierra, otro 5 voltios y el otro es de señal, que en nuestro caso va al analógico 0. Como en este caso vemos que no tengo suficientes salidas de 5 voltios, entonces lo que podemos hacer es designar, en mi caso, el pin 12. He designado el pin 12 como un pin de salida, por lo que me estará dando 5 voltios constantemente. Entonces pasamos a probar el control. Tal y como habíamos dicho antes, bueno, voy a ejecutar el programa. Selecciono aquí el puerto al que quiero. Activo la opción de escribir. Activo la opción de leer. Entonces lo primero que voy a hacer es probar el LED. Selecciono aquí el puerto al que quiero. Activo la opción de escribir. Activo la opción de leer. Entonces lo primero que voy a hacer es probar el LED. Aquí se va a encender un LED rojo, que es el LED del pin 13. Entonces le doy. Y vemos cómo tarda un poco debido a las comunicaciones, ya que hay que cerrar el bucle. Y esto no es instantáneo, por supuesto. Vemos además como el mensaje, la primera variable, cambia de 1 a 0 según el estado apagado o encendido. Segundo, ponemos modo consigna. Entonces, según mueva yo el potenciómetro, el dial del LAMBVIEW, se va a mover el servo. Vemos como hay retraso en las señales, pero eso es bueno. ¿Vale? Perfecto. Por último, pasamos al modo del potenciómetro. Vamos a ponerlo en un valor similar para que no dé un salto. Estamos con el potenciómetro, entonces yo girando el potenciómetro muevo el servo
y perfecto. ¿Vale? Vemos cómo se mueve en la escala de tiempos la consigna. No se está moviendo ahora mismo el servo porque en el mensaje no estamos llevando la posición del servo. ¿Vale? Si ampliamos y ponemos la posición del servo, sí lo mostraría.